El vino y el fútbol se parecen más de lo que imaginamos. Ambos hablan de identidad, de emoción, de territorio, de historias compartidas y de momentos que terminan convirtiéndose en memoria. Y tal vez es por eso que el Mundial de Fútbol es probablemente el único evento capaz de detener al planeta durante un mes entero. No importa el idioma, la cultura o el país. Todos terminamos reunidos alrededor de una pantalla, una mesa, una conversación y muchas veces una copa. Y justamente ahí es donde nace este episodio, porque el Mundial no solamente se juega en la cancha, también se vive en las ciudades, en los restaurantes, en los aeropuertos, en los hoteles, en las calles y en la manera en que cada cultura celebra, comparte y recibe al mundo. A unas semanas del arranque del Mundial FIFA 2026, que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá, abordaremos cómo el fútbol se conecta con la manera en que vivimos, viajamos y consumimos. Código Vino es el punto de encuentro donde el vino se analiza como industria, se entiende como negocio y se vive como cultura en constante transformación. Esto es Código Vino, con Edgardo Schiller y Edgar Luna. Y bueno, para abordar este tema nos acompaña el día de hoy Nicolás Schiller Solti, periodista deportivo, redactor, reportero en el periódico El Universal, conductor del programa Balones al Aire en MBS Radio y aficionado de Rayados. Mi querido Nico, bienvenido a Código Vino y además con el gusto y seguramente enorme orgullo de que pues mi tocayo Edgardo Schiller es también tu papá. Edgar, pues qué placer saludarte. Bien decías, para mí es un placer estar aquí con ustedes, sobre todo con mi papá. Creo que es la primera vez que tenemos una colaboración de este estilo. Así que pues encantado de estar acá para hablar de dos cosas que se me dan bastante bien, que es el fútbol y el vino. Así que contento. Tocayito, muy orgulloso, estoy seguro. Así es, así es. Y efectivamente es la primera vez que hacemos una colaboración. La verdad que va a estar bueno porque justamente fútbol es su pasión y el mío el vino. Así que qué mejor, ¿no? Claro, combinamos ahí y hacemos el punto de que son dos cosas que unen a la familia, que unen a los amigos, que crean esta comensalidad de la que siempre hablamos. Y pues vamos a empezar con la pregunta obligada y esta va para el experto. Nico, ¿por qué el Mundial logra algo que ningún otro evento consigue? Une emocionalmente al planeta, detiene muchas cosas durante semanas. Vaya, en México inclusive el secretario de Educación planteó hasta modificar el calendario escolar. Sí, pues a ver, yo creo que hay que partir de la base de que el fútbol es el deporte más popular del mundo por una simple y sencilla razón, que es el deporte más fácil de practicar. Es decir, para jugar al básquet, sí o sí necesitas un aro o dos, justamente. Para jugar, qué sé yo, fútbol americano, tenés que hacer los palos y bueno, la división de las yardas y todo este tipo de cosas. En el tenis necesitas raquetas y una red en el medio. Y para jugar al fútbol solamente necesitas, y creo que todos lo hemos hecho alguna vez en la vida, ponés dos mochilas en el piso y jugás fingiendo que son porterías. Y creo que eso hace que justamente sea el deporte más popular del mundo y llevado a su máximo escenario, que es justamente la Copa del Mundo. Yo creo que la gente, por ejemplo, y sobre todo en esta edición que es de 48 países, tenemos ejemplos como el de Congo, que va a jugar la Copa del Mundo. Y eso no pasa, insisto, en otros deportes. No hay muchos tenistas del Congo, no hay fútbol americano en Congo. Y es algo que sí tiene el fútbol y que justamente por eso, repito, tiene este torneo donde se junta y te da esa oportunidad de ver a tu país y de sentirte representado a través del deporte. Creo que es por eso que todo el mundo se reúne a ver este torneo. Claro, el hecho de que tenga este impacto tan emocional, porque la gente verdaderamente se involucra. Tú cubres eventos deportivos diferentes, más allá de tus aficiones personales, que ya escuchamos que el fútbol se encuentra en ellas, probablemente sea el que más. ¿Cuál es tu visión sobre la manera en que la gente vive el fútbol fuera del estadio? Por ejemplo, en la NFL existen los famosos tailgates, ¿no? Otros deportes y en otros lugares, recordaba ahí el estadio de la Real Sociedad de San Sebastián, que llegas por una avenida que se parece un poquito a Reforma ahí con Camellón.
Desde 1 kilómetro atrás empiezas a ver todos los barecitos y el ambientazo. Claro, en el estadio no venden bebidas alcohólicas, pero más que el alcohol y más que el vino, porque ahí se pelea la cerveza y el vino el protagonismo, todo lo que está pasando afuera es maravilloso. Entonces, regreso a la pregunta, desde tu visión y desde tu experiencia, ¿qué pasa? ¿Cómo vive la gente el fútbol fuera del estadio? Es un ambiente muy festivo, casi de carnaval, porque bien decías, en el fútbol americano se da esto del tailgate que sucede en los estacionamientos de los respectivos estadios de la NFL, y en el fútbol, como te tocó vivirlo a vos en San Sebastián, sucede hasta cuadras antes de que llegues a la cancha. En Argentina, por ejemplo, está el ejemplo del barrio de La Boca, donde juega, por supuesto, Boca Juniors, que ahí es hasta todo un hecho ya hasta casi turístico. Hay gente de todo el mundo que te dice quiero ir a ver un Boca River en la cancha de Boca o en la cancha de River. Y pasa porque, bueno, insisto, cuadras antes de que llegues a la cancha, tenés asados callejeros, tenés, bueno, justamente hablando de vino, lo que se dice el precopeo o la previa, hay infinidad de vino, Fernet, otro tipo de bebidas también. Y pasa un poco eso. Y a diferencia de lo que sucede en el fútbol americano o en otros deportes, el fútbol tiene esto que es las hinchadas. Entonces, tenés la experiencia gastronómica acompañada de música, ya sea cualquier éxito comercial o la música implementada por la hinchada, los cánticos de cada equipo. Entonces, creo que eso es una diferencia que tiene el fútbol y que suma a la experiencia. Y pasa, puse el ejemplo de La Boca, pero pasa también en Monterrey, pasa en Ciudad de México, pasa pues en Londres, en donde quieras que se juegue el fútbol, se sucede una situación similar. La verdad es que en México sí está muy ligado el tema de la bebida con el espectáculo deportivo que vas a ver. O sea, yo tengo muchos conocidos que no conciben su experiencia en el estadio sin ir a tomar una cerveza o tomar lo que sea, ¿no? Estamos conscientes, y particularmente en el fútbol, y no sé si sea así en Argentina, la reina es la cerveza. Tal vez por cuestión de graduación alcohólica, tal vez por cuestión de facilidad de servicio. No sé, tocayo, ¿tú qué opinas y cómo compite ahí el vino contra la cerveza? Bueno, yo creo que ahí se separa, Nico me va a corregir, pero el vino está antes, ¿no? Está en el asado previo, como decía Nico, en la previa, el asado previo, ahí sí está el vino. Después, claro, puede colarse ahí una cerveza o algo, pero el Fernet tiene muchísima presencia entre los jóvenes y no tan jóvenes. Así que sí está el vino, pero está antes. A diferencia en México, en Argentina, en los estadios no se puede beber alcohol. Entonces, por eso digo el antes, ¿no? Y el después también. Puede ser que el asado sea anterior o posterior, después se juntan en algún bar o en alguna cantina y ahí sí comen asado o lo que sea, un corte y acompañado de vino probablemente. Entonces, es como que está unido, pero de diferente manera, ¿no? O sea, no es como aquí que uno entra al estadio y puede tomar cerveza, allá no se puede. Entonces, tiene que ver un poco con eso, ¿no? A lo que me lleva a la otra pregunta. No sé si, Nico, pudiste observar, poco lo comentaba mi tocayo Edgar, pero ¿crees que los diferentes países tienen que ver también un poco esa unión de vino y fútbol? ¿O es diferente? Por ejemplo, un italiano contra un francés o contra un brasilero. Que en Italia tengan, o sea, mayor relación con el vino y el fútbol. Sí, o que tengan alguna otra tradición o demás. Yo creo que no, ¿no? O sea, es un tema digo, se vive en todos lados igual, ¿no? O sea, justamente, si tenés posibilidad en el estadio de tomar o no, hace la diferencia, pero volvemos a lo mismo. Ahí no se vende vino, ahí se vende cerveza, ¿no? Y refresco. Exacto, sí, la verdad es que en el fútbol sí está muy ligado, o sea, en el fútbol pensado como el espectáculo per se, sí está muy ligado a la cerveza. Después hay simbologías que puede haber, como no sé, por ejemplo, la barra brava de River Plate en Argentina, se llama Los Borrachos del Tablón, y uno de sus logos
es una damajuana de vino, justamente, ¿no? Creo que es la única, o no sé, en Godoy Cruz, que es el equipo de Mendoza, conocido como los bodegueros. Obviamente ellos tienen mucha relación también con el vino, pero lo que es la experiencia en estadio, sí, lo que predomina es la cerveza, sin lugar a dudas. En el antes y en el después es donde entra el vino. No sé si la industria vinícola tenga una oportunidad de negocio, viste, a través de las latas de vino, o no sé cómo pueda entrar como dentro de los estadios. Tienes un gran Eso punto. Yo creo que tiene mucho que ver con el servicio. Sin embargo, también hay una realidad. No solo sucede en las ligas locales, donde más allá de que tengamos en todo el mundo estadios con grandes capacidades de 60,000, 70,000, 80,000 aficionados que se puedan congregar en el momento, los equipos comúnmente tienen una afición más que la que puede entrar en el estadio y entonces vive la experiencia de ver el partido en televisión, y a veces esto sucede en una reunión de amigos, en una reunión familiar, y entonces pues ahí se mezcla no solo lo que se bebe, sino lo que se come. Entonces, pues sí, en Argentina los asados, en México también, pues salen los taquitos, sale cualquier cosa. Estamos conscientes que hay una relación entre esta unión de personas para poder disfrutar el evento deportivo y que en el Mundial será solo el privilegio de algunos estar en el estadio. Mucha gente va a estar viendo los partidos en restaurantes, incluso en hoteles, en lugares destinados para hacer eventos, experiencias. Sé que en México, en Campo Marte, un banco está preparando algo con DJs y muchas cosas, incluso asociado al lujo. Y bueno, pues seguramente por ahí el vino andará como participante. ¿Qué opinas, tocayo? Creo que hay una oportunidad de negocio ahí con la lata, también hay una copa, ¿no? Una copita que tiene vino adentro y esa podría ser una oportunidad de negocios en los estadios, ¿no? Yo creo que sí, o sea, insisto, creo que el vino está muy relacionado a la copa y bueno, por obvias razones de posibilidades de hechos violentos o lo que sea, no creo que anden vendiendo copas de vino en un estadio de fútbol. Una lata quizás, aunque también puede ser un objeto de violencia, puede ser más, no sé, distinto, más amigable para la venta, no sé, pensando en eso, repito, una oportunidad de negocio quizás para meterse adentro. También hay muchos equipos que en sus estadios, y por supuesto son los estadios más modernos en todo el mundo, que tienen ya sus propios restaurantes adentro del estadio y ahí sí que se vende vino y se sirve normal en copa y lo que sea. Pero en la tienda, digamos, los kiosquitos que están en los pasillos, ahí sí que no se vende vino, sino en los casos exclusivos de que tengan restaurante adentro del estadio. Las botellas de agua te las están vendiendo sin la tapa. O sea, la persona que está vendiendo entre las filas, que eso no sé si ocurra también, por ejemplo, en Argentina, pero no lo he visto en otros países. O sea, tú tienes que levantarte a ir a comprar al kiosquito. Pero pues aquí estamos acostumbrados a que pasa desde el que vende dulces, vende donas, las pizzas, los tacos, los cueritos, bla, bla, bla. Y el cuate que te lleva la cerveza, que no es el mismo del refresco y el agua, te lo va a entregar en un vaso de plástico, la cerveza, y el que vende el agua particularmente sí te entrega la botella de PET, pero te la da sin la tapa. Y pues todo esto entiendo que es para disminuir cualquier posibilidad de acto violento, que bueno, la botella de PET también es un proyectil y el líquido per se, ¿no? Entonces, pues se reduce, aunque no es garantía de que no suceda, ¿no? De que algo te caiga de repente. Sí, eso es bastante factible, pero digo, insisto, creo que la lata, lo que me refería a la copa, quizá me expresé mal, es una copa de plástico, que justamente tiene una tapita y le quitas esa tapita y hablando un poquito más también, volviendo al tema del Mundial, que mueve millones, ¿cómo ves el tema de cuando recibe la ciudad huésped, la anfitriona, ¿cómo cambia esa ciudad cuando recibe un evento de esta magnitud? ¿Qué viste en otros eventos deportivos sobre el impacto que tiene en restaurantes, hoteles, experiencias premium? Sí, bueno, cómo cambia una ciudad es
Yo creo que total, digo, algunos lo harán con mayor o menor preparación. Acá en México nosotros somos testigos de que con muy poca preparación o tiempo de anticipación se siguen haciendo cambios en la infraestructura del país, pero el cambio es monumental, cambia la ciudad, ha cambiado los colores, después lo pueden disfrazar con otros objetivos, pero todo tiene como fin la Copa del Mundo y mostrar la ciudad justamente al mundo. Yo tuve la oportunidad de hablar con los host city managers tanto de Guadalajara como de Monterrey, y el mensaje es ese: le queremos mostrar lo que es Monterrey y lo que es Guadalajara al mundo. Por ejemplo, en Guadalajara ellos tienen el lema de la sede más mexicana. Entonces, esa es la imagen que ellos quieren mostrarle al mundo. En el caso de Monterrey, excede lo futbolístico. Quieren presentar su ciudad como un destino justamente turístico, gastronómico, cultural, donde, repito, al final del día lo futbolístico puede quedar hasta en último término, ¿no? Estamos hablando de que en esas ciudades van a recibir personas de Suecia, Túnez, Japón, España, Uruguay, no sé, Países Bajos, que son los países que tienen posibilidad o que van a jugar tanto en Monterrey como en Guadalajara. Y bueno, acá en Ciudad de México, que va a ser la inauguración, por lo menos el 11 de junio, todos los ojos del mundo van a estar puestos en la Ciudad de México. Y por eso es que cambia tanto el país, o bueno, en este caso puntualmente, estas tres ciudades. También tenía la oportunidad de hablar con Javier Balseca, que es un catedrático especializado en marketing deportivo, y él me contaba que en Qatar 2022, que fue el último mundial, la derrama económica fue de 7.600 millones de dólares, y que para este mundial se espera que en México, nada más en México, porque hay que recordar que es en 3 países este mundial, pero él, hablándome específicamente de México, me decía que se podía igualar o hasta superar esa cifra de 7.600 millones de dólares, que es mucha, mucha plata. Y eso, por supuesto, tiene como beneficio colateral a los negocios pequeños, los negocios informales y, por supuesto, los más formales, como puede ser hotelería, restaurantes y la parte de turismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el caso de la selección de Uruguay. Uruguay en fase de grupos juega nada más un partido en México. Los otros 2 de fase de grupos los juega en Estados Unidos, y sin embargo su sede, su campamento, digamos, de entrenamiento lo van a tener en Playa del Carmen. Entonces ahí ya tenés un impacto directo sobre el turismo y la hotelería. Entonces, repito, hablando particularmente de lo que puede ser la gastronomía o el turismo, la Copa del Mundo es un escaparate impresionante para México. Claro, al grado de que también hay que mencionar que tendremos mandatarios de diversos países. Viene el rey Felipe VI de España a Guadalajara a presenciar ese partido de su selección, y no es el único. Todo esto influye a darle una emoción adicional, una gran expectativa, y evidentemente impacta en la derrama económica. Ahora, esta pregunta es ruda y probablemente necesitaríamos a alguien aquí de turismo o del canal de hoteles y restaurantes, pero sé que tú estás muy metido en todos estos temas y también te pregunto, ¿crees que México, y sobre todo a nivel de hoteles, restaurantes y otros servicios, estaremos dando una buena cara a los visitantes y un servicio de calidad? Porque pintar ajolotes en la calle No es suficiente. No creo que resuelva el tema del transporte. Seguramente has asistido a algún evento en el Estadio Azteca. Yo lo voy a seguir llamando así. Todo el mundo sabe a qué nos referimos. Pero llegar es un vía crucis, Nico. Sí, a ver, incluso a mí me tocó cubrir el repechaje mundialista en Monterrey. Para el Universal hicimos una pieza especial de cómo llegar al estadio de Rayados en transporte público, ¿no? Y fue toda una travesía, porque así como en Ciudad de México están en construcción, en Monterrey también está la construcción justamente del metro, que abarca, pues, no sé si toda la ciudad, pero más o menos. Y realmente fue un caos. O sea, hay estaciones del metro que estaban remodeladas, entonces no las podías usar, te tenías que caminar no sé cuánto para ir a la otra. En fin, creo que, como decía al inicio de la respuesta pasada, ¿no? En tema infraestructura, creo que México lo manejó mal, empezó tarde muchas cosas, sabiendo que México iba a ser sede hace ya varios años. Entonces, por eso creo que sí empezó muy tarde este tipo de situaciones. Pero a ver, el resto en cuanto a... yo creo que el turista de México va a salir lo que le sigue de contento. O sea, en México, y lo presumía justamente el director del hotel donde se va a hospedar Uruguay,
que es el Fairmont de Mayacoba. Él decía, no hay otro país en el mundo que se iguale a México en cuanto a hospitalidad. Y me ha tocado también escucharlo de diferentes deportistas de otras nacionalidades. La hospitalidad que tiene el mexicano pues es única en el mundo. Y creo que ese va a ser al final el gran valor que se van a llevar los turistas que vengan a México. Yo creo que en realidad el que va a sufrir el tema de los transportes o todo eso va a ser el mexicano de a pie. O sea, porque yo creo que mucho turista el transporte lo usará a lo sumo nada más el día de partido, pero después se irá a caminar por las zonas turísticas o por donde se estén hospedando o demás. No creo que sufran tanto quizás esos temas en el día a día durante su estadía en México. Y otra situación que se va a dar, yo creo, es que, no sé, un inglés que quiere ir a ver a su selección a Estados Unidos puede hacer primero una escala en México y irse a la playa o no sé, otro tipo de situaciones donde para mí México va a terminar dando una buena imagen en este mundial. No quisiera darle muchas vueltas, nada más me pongo a pensar en que el único transporte público que realmente tiene una terminal que llega al Estadio Azteca es el tren ligero, y que hasta donde me quedé la capacidad de cada tren era de 300 pasajeros, fue incrementada, aparentemente dicen que ahora cada tren va a permitir llevar 2,000, pero si es el único transporte público que puede llegar a una terminal en el estadio y al estadio le caben 80,000 personas, pues hagamos cuentas y con cuánto tiempo de antelación te tienes que ir y cómo se va a poner eso. Para agregar, sí, o sea, el tren ligero en efecto es el único transporte, si se quiere, que va a continuar con normalidad para ir al Estadio Azteca y que tiene su terminal final o digamos que te va a dejar enfrente del estadio, pero también están estos otros camiones que son como los RTP, digamos, que es un sistema que se va a llamar Park and Ride, que va a tener distintos puntos de partida en la Ciudad de México que te van a llevar al Estadio Azteca para cada partido. Creo que salen cada media hora o 15 minutos, no sé. Y repito, son distintos puntos. Creo que desde Bellas Artes, Chapultepec, y había otras zonas, Auditorio, me parece, que te van a dejar igual en la puerta, en distintas zonas, pero en la puerta del estadio, ¿no? No sé si se considere como transporte público porque pues va a ser algo especial para el Mundial, pero son, repito, camiones, o sea, es un servicio, pues sí, de transporte. En tiempos de absurdos, consignas y opiniones sin sustento, pensar a fondo se vuelve un acto incómodo. Imposible estar de acuerdo es el podcast donde las posturas se confrontan, las contradicciones se exhiben y el desacuerdo se convierte en conversación. Imposible estar de acuerdo. Un podcast de Frecuencia Cero. Todos los miércoles un nuevo tema para reflexionar. Disponible en todas las plataformas de streaming. Qué maravilla que sí existan esas alternativas, qué bueno que lo comentas para tener una visión un poquito más clara, porque pues digamos las pruebas que se han realizado, los partidos previos desde la reinauguración con aquel partido contra Portugal, pues sé que estamos en momento de calibración, pero qué complicado ha sido. Regresando al tema del vino y el fútbol, por ahí platicando en la previa con tu papá, mi querido Nico, hablábamos de que hay un chorro de futbolistas que terminan o invirtiendo en vino o participando en alguna empresa de vino. Pocos han tenido éxito. Y me gustaría platicar del caso de Carlos Iniesta por aparte, porque me parece que el de él es distinto, ya que nace en una familia de vitivinicultores y bueno, pues siendo el negocio familiar, más bien digamos que él se volvió futbolista y regresa a lo que hace su familia. ¿Por qué sucederá esto? ¿O estamos poniendo solo el ojo en aquellos países que naturalmente son grandes productores? Me refiero a España, Italia, Argentina, Chile. ¿Será por eso? No sé qué opine mi papá. Yo creo que va por ese lado porque yo tengo algunos casos acá apuntados y todos son de estos países, ¿no? Decías el caso de Iniesta, pero bueno, está Andrea Pirlo, que también puede ser quizás uno de los más famosos. Y bueno, de argentinos también hay muchísimos, ¿no? Algunos, como decías tú al principio del podcast, quizás optan nada más como por algo de una vez, tener una etiqueta y nada más. Otros sí apuestan por ya tener su viñedo, no sé, algo más a largo plazo.
Y el por qué sucede, yo creo que es porque, bueno, los futbolistas empiezan, digamos, su carrera desde muy jóvenes y le dedican su vida, por lo menos adolescente y adulta, la gran parte al deporte y a esta vida de alto rendimiento con dietas y que es que puedes tomar esto, no puedes tomar lo otro, no puedes salir, o sea, sabes, como muchas restricciones y cuando se retiran como que quieren literalmente disfrutar la vida, ¿no? Y todo lo que eso tiene de la mano, que puede ser comer rico, poder tomar sin ningún tipo de culpas, y estarán los casos como Iniesta, que pueden tener una relación más directa por venir de familia, o el caso de otros que realmente tengan esta afición y el gusto por el vino, ¿no? Claro, ahí un tema interesante es cómo podríamos encontrar un par de grupos, porque más allá del caso de Iniesta, de Pirlo, que bien mencionas, donde ya hay un antecedente familiar y que además son cosas consolidadas, hay también un gran grupo de deportistas. Ahorita estamos hablando de futbolistas, pero también en otras disciplinas, que de repente son, digamos, inversionistas silenciosos. Lo ven como una oportunidad de negocio, creen en ello, es por afición, todo lo que ya dijimos. Pero vamos a voltear a ver a aquellos que lo ven como una oportunidad también de branding, porque hay que reconocer que también cuando vas transitando de lo que es tu momento cumbre como deportista, donde lo aprovechas también para anunciar productos que comúnmente están relacionados con el deporte, artículos deportivos, ropa deportiva, etcétera. Pero pues después mantener en el tiempo una imagen para poder continuar haciendo anuncios comerciales o ser la imagen de una marca. Y ahí vamos a dejar a Beckham también a un lado, porque bueno, pues el señor es un maestro de la mercadotecnia y se ha sabido crear no solo una marca personal en lo individual, sino pues ha sabido tomar decisiones que lo llevan a ser hoy una figura en la MLS. ¿Qué pasa con estas personas? Y voy a hablar del caso de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, que pues han aprovechado su gran éxito futbolístico para que donde pongan el rostro, pues ahí funcione el negocio. Y se han asociado como imagen para algunos vinos. Entiendo que los vinos Bianchi han trabajado ahí con Lionel Messi y que Cristiano, si bien no tiene una marca ni se ve ni hay un vino CR7 que yo sepa, sí ha aparecido en campañas publicitarias de vinos portugueses. Sí, bueno, la parte que mencionas de Messi, justamente él tiene una relación, pues, no sé si cercana, pero sí regular con uno de los enólogos de las bodegas Bianchi. Hace no mucho tiempo, Messi tuvo una entrevista y una entrevista más casual, no tanto por lo deportivo, sino como para conocer al Messi persona y le decían que tomaba él para divertirse y él decía que vino con Sprite, ¿no? Bueno, rompió un poco quizás con la formalidad que se puede tener con el vino, pero él decía que vino con Sprite para que pegue más y se hizo súper famosa esa frase. De hecho, estuve viendo que Alejandro Vigil, el presidente de Wines of Argentina, él opinó, y esto es textual, que los dichos de Messi fueron lo mejor que le ha pasado a la industria vitivinícola en los últimos 5 años, porque ha sido la forma más fácil de comunicar que el vino se toma como cada uno quiere, y él lo ha hecho perfecto. Habrá quienes estén de acuerdo o no, pero bueno, creo que Alejandro puede ser una voz autorizada para realmente ver cuál fue el impacto de esa frase que tuvo Messi, y que se une también un poco a lo que te decía antes al inicio de cómo se vive el fútbol y la gente y las previas. La verdad es que el hincha de fútbol rompe un poco con esa formalidad o esa tradición que se puede tener con el vino, y justamente en las previas lo suele mezclar ya sea con refresco de cola o con la marca que mencionó Messi, ¿no? Pero siempre está presente, y creo que Messi haya dicho eso, que su bebida favorita es esa, impulsa también un poco a esto. Hablando nuevamente de oportunidades de negocio, hubo quienes empezaron a sacar su vino con cierto refresco para venderlo, y entonces tú ya tomas lo que toma Messi y así, ¿no? Claro, y además me parece que estamos en un momento a nivel mercado global, a nivel generacional, donde el vino junto con otros productos se está reinventando, y no voy a ir en contra de las definiciones y tampoco del camino del purismo, pero abrir la mente a que
los mercados hoy pudieran estar buscando vinos con menos madera, que expresen más la tierra de una forma, digamos, más natural, el poder considerarlo como una base para mezcladores y cócteles. Vaya, se abren las oportunidades del vino, lo cual no quiere decir tampoco que eso atente, porque pues el vino va a ser el vino siempre. Es lo que justamente decíamos, ¿no? ¿Cómo haces para hacer llegar el vino a la gente joven, que por ahí está de alguna manera sustituyéndolo por otras bebidas? Y creo que Leo le dio en el clavo, ¿no? O sea, sí nos hizo un gran favor diciendo o comentando eso, porque efectivamente yo creo que si alguno de estos personajes dice algo, se convierte en ley, ¿no? Entonces, ojalá y eso repercuta. En Argentina, no voy a decir que se debe a eso, porque no tengo pruebas, pero ha crecido. Mes pasado los indicadores de consumo subieron un 2 punto y tanto por ciento el consumo de vino, cuando venía cayendo bastante, ¿no? Entonces, creo que esas cosas son las que sirven. Como siempre digo, a ver, no se trata de que tú tengas que tener todos los accesorios y parafernalia para poder tomar un vino, ¿no? La gente que se huye despavorida cada vez que abre una carta en un restaurante porque ve 5.000 vinos y no sabe qué elegir. Entonces, esa oportunidad tan sencilla de que la gente diga, me lo puedo tomar con algún refresco, y está bien, está perfecto, porque esa es la entrada al mundo del vino. Después le irá quitando un poquito el refresco y le agregará más vino hasta que empiece a tomar vino directamente o lo que sea, pero me parece una genialidad porque venimos luchando justamente de cómo hacemos para que la gente desmitifique esto del vino y que solo es para cierta clase de gente. No, el vino es para todos, ¿no? Entonces, me parece genial que se hayan hecho comentarios así, ¿no? Y respecto a lo anterior, que era un poco el tema de branding que decías, Tocayo, yo creo que sí, efectivamente es un tema de negocio, ¿no? Lo veíamos también con algunas etiquetas que ya deja la persona, sino a equipos, ¿no? Como el Barça, que salió la etiqueta del Barça, la etiqueta del Real Madrid. Bueno, y es más, en su momento también Diego Maradona había sacado su vino, ¿no? Entonces, que no necesariamente tiene que ver con calidades, ¿no? Estamos hablando de famas o de nombres justamente que hacen al consumo porque es algo allegado, pero no es necesariamente algo de calidad. Y además hay que aprovechar la oportunidad mercadotécnica, la imagen, la hinchada, todo eso, porque bueno, estamos hablando de ediciones especiales. Sabemos que en México también muy pronto será anunciada una línea de etiquetas de una vinícola mexicana relacionada con el Mundial de Fútbol, con las selecciones. Está por ahí el Tequila Gran Centenario que sacó su edición especial de ahí en negro con dorado. Y bueno, pues al final es el momento, ocurre cada 4 años, estamos en país sede y me parece que además este mundial sucederá básicamente en México, en Estados Unidos, lo voy a decir así, en Vancouver y el Toronto, porque tuve la oportunidad de platicar el día de ayer con un par de canadienses, uno muy amigo mío, y le preguntaba, oye, ¿cómo está la emoción? ¿Cómo está el ambiente? Y decían, mira, donde yo vivo, que es en el centro del país, no hay ambiente ninguno, no hay expectativa ninguna y es más, seguramente pasarán como días normales. El evento va a suceder en las dos ciudades que ya mencioné y párale de contar, entonces sí percibo a nivel país un entusiasmo distinto, una expectativa diferente y bueno, pues qué decir que México, que es un país futbolero por excelencia, ¿no? Sin dudas, dentro, o sea, son 16 ciudades las que van a tener esta Copa del Mundo. Canadá, bien decías, nada más tiene a Toronto, Vancouver, México, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y bueno, Estados Unidos es quien tiene más ciudades para ofrecer. Y es muy cierto, incluso hasta en ciudades de Estados Unidos. A ver, tanto Estados Unidos como Canadá no tienen la misma efervescencia futbolera como se tiene en México, ¿no? Bien te decía hace rato que tuve la oportunidad de ir al repechaje, jugaban países como Bolivia, Irak y Nueva Caledonia, y la verdad es que cuando hubieras esperado que
que el estadio de Monterrey se llenara para ver un partido entre Irak y Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y sucede porque creo que el mexicano tiene esa pasión por el fútbol donde quizás no importa tanto el protagonista, sino simplemente la experiencia o las ganas de estar y no perderse el evento, que van y se involucran y hasta estaban bailando con los iraquíes o con los bolivianos, y era más un ambiente que en Estados Unidos sí quizás que no se da tanto, ¿no? Y bueno, y me imagino que también en Canadá tampoco iban a sufrir un poco eso. De hecho, en estos últimos días trascendió un estudio como de la Asociación Hotelera de Estados Unidos que decía que había pues casi un 70% menos de lo que ellos esperaban en cuanto a reservaciones de hoteles. Y esto es porque, como decíamos hace rato, que en esta edición pues histórica del Mundial, porque son 48 países por primera vez, hay países, insisto, como Congo o Arabia Saudita, que juegan en Estados Unidos y en estadios gigantes, o sea, con capacidad para muchísimas personas, y que es muy probable que pues que no se llenen, o sea, ni los estadios ni las ciudades de congoleños o de sauditas, ¿no? Ese puede ser quizás un problema que encuentren muchas ciudades y, por ejemplo, Canadá, pues creo que sufre un poco de eso, que no tiene quizás tantos países atractivos que jueguen partidos de la fase de grupos en su país. Y hay un factor que no podemos dejar a un lado también, mi querido Nico y Tocayo, que es el factor económico. No sé, no he visto precios en Estados Unidos y Canadá o en las ciudades sede allá. Todos sabemos del tema del boletaje para no solo la inauguración, sino para los partidos en México, que se ha disparado a un nivel nunca antes conocido. Tal parece que estás pagando el abono del Mundial como si fueras a ver todos los partidos en vivo por el precio de uno. Y esto va asociado a cómo estamos empezando a ver la participación en estos eventos, en el sentido de considerarlo entretenimiento premium, experiencia VIP, porque están los hospitalities, están las suites, están las experiencias con gastronomía premium. Entonces, yo creo que también ahí el vino se vuelve un participante. Más allá de la masividad de estos eventos a nivel mundial, me refiero a la atracción de gente, para muchos va a ser la oportunidad de tener algún tipo de experiencia, ya sea en el estadio o fuera de él. Mencionaba esto que va a pasar en el Campo Marte, donde todo esté rodeado de lujo, donde todavía este factor del vino que se le asocia como con un producto de lujo, pues hará mucho sentido y mucha gente querrá vivir eso. Sí, sin lugar a dudas. Incluso el evento que tú mencionas en Campo Marte, y que también es algo que se está llevando a los estadios. O sea, hoy lo que se quiere vender es una experiencia, ¿no? Porque lo que decía también hace rato, es muy probable que, no sé, un partido Suecia contra Túnez pueda no ser muy atractivo para muchas personas, pero si a un Suecia-Túnez tú le agregas que, bueno, pero si llegas 2 horas antes, vas a ver a un concierto de Los Ángeles Azules o vas a ver un concierto de no sé qué, bueno, pues ya te van sumando cosas a decir para que tú al final de las 2 horas que pueda durar el partido digas, bueno, ya después sales y le cuentas a tus amigos, sí, vi un partido de la Copa del Mundo, pero además vi el concierto de tal, no sé qué, y tuve la oportunidad de probar no sé qué comida y aparte en esta zona te daban no sé qué bebida y entonces repito, el fútbol está acercándose a este momento donde se excede quizás un poco lo meramente futbolístico para que ir al estadio sea ya una experiencia completa. De alguna manera, a ver, no sé qué piensan los dos, ¿no? Pero como acercándose a la estructura de lo que hace el fútbol americano, Nico. O sea, que en realidad el partido, si fuese meramente el partido, duraría media hora, exagerando, ¿no? Pero digo, pero lo que llena es todo lo que hay alrededor, ¿no? Sí, no, o sea, yo coincido totalmente. El fútbol está yendo cada vez más a eso y porque tiene sentido. A ver, yo al inicio de este podcast les decía las ventajas que puede tener el fútbol sobre otros deportes, sobre todo en el tema del ambiente, por las hinchadas o por lo sencillo que es practicar el deporte per se.
Ahora, como espectáculo, una desventaja que tiene el fútbol, que no tienen otros deportes, es el empate. Y no solo el empate, sino que puede existir el empate 0-0, porque si me dices, bueno, vi un empate 2-2, por lo menos me tocó un buen partido. Un empate 0-0, y repito, con todo respeto para estas nacionalidades, ¿no? Pero no es lo mismo ver un 0-0 quizás entre Argentina y Brasil, donde por lo menos viste a Messi o a Neymar, que un 0-0 entre Congo y Paraguay, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ante la posibilidad de que exista este empate 0-0 y que el espectáculo deportivo no sea tan atractivo, yo creo que la industria del fútbol está entendiendo que tiene que ofrecer algo más allá, ya sea justamente con estas zonas de hospitality o no en hospitality, sino en los shows que pueda haber antes del partido, en el medio tiempo o al final. Cuando fue la inauguración del Estadio Azteca contra Portugal, había infinidad de stands de las marcas que patrocinan a la selección mexicana con distintas actividades y dinámicas. Entonces, sin lugar a dudas, coincidiendo con lo que decís, papá, sí, el fútbol está americanizándose un poquito cada vez más cada día. Para cerrar la pregunta obligada al especialista, ¿quién va a ganar el Mundial? Yo creo que hoy la mejor selección del mundo es Francia. Tiene una generación de futbolistas que se ha renovado muy bien y para prueba está que han estado presentes en las últimas 2 finales de la Copa del Mundo. Ganaron en Rusia, pierden la final en Qatar justamente contra Argentina y no hay realmente muchos motivos para pensar que no podrían repetir este año en este Mundial. Fuera de eso, pues está obviamente España, que ha sido a nivel europeo, o sea, lo que ha sido la Eurocopa y etcétera, o la Liga de Naciones, ha estado presente en las instancias definitivas de final. Entonces creo que esas 2 podrían ser las principales. Y un escalón por debajo está Argentina, que es la campeona vigente y bicampeona de América en el último Mundial de Messi, entonces también tiene el factor emocional, también tiene una reconstrucción o regeneración de futbolistas interesante, entonces que podría también, ¿por qué no?, repetir. Y si tuviera que elegir un cuarto, te podría poner a Inglaterra o Portugal. Concretamente, ¿quién es el máximo favorito? Y me parece que hasta las casas de apuestas coinciden. Creo que hoy es Francia, el número 1. Y para los mexicanos que guardamos el anhelo de pasar del quinto partido, que aquí seguramente va a ocurrir porque con 48 selecciones, digamos que se mueve la importancia de la instancia del quinto partido, pero ¿hasta dónde ves llegando a México? Sí, bien dices, y es importante mencionarlo, esta vez el quinto partido es 16avos de final, entonces no... O sea, más bien, para clasificar al quinto partido tendrías que ganar 16avos de final, que a priori sería un partido sencillo para la selección mexicana. Entonces, no tendría el mismo impacto emocional, porque ese quinto partido en realidad hace referencia a los cuartos de final. Y si México termina en primer lugar, probablemente se enfrentarían octavos de final a Inglaterra, aquí en el Estadio Azteca. Y pues ahí está el tema, ¿no? Porque Inglaterra hace unos segundos te la ponía como una de las 4 o 5 candidatas, entonces parece difícil que México pueda, a pesar de ser local, cumplir con ese tan ansiado deseo de pasar a los cuartos de final. Pero ¿sabes qué? Yo le voy a dar el voto de confianza a México, así que les digo que sí, vamos a ganarle a Inglaterra en octavos y se va a llegar a cuartos de final. Bueno, que así sea. Creo que también por ahí se involucra el tema de que en alguna de las llaves México podría no jugar en el Azteca alguno de sus partidos y me parece que eso es grave porque sin duda es un estadio que pesa en favor de la selección mexicana. Pero bueno, pues estamos ya a muy poquitos días de la inauguración y de vivir el evento, entonces pues lo iremos disfrutando y seguramente buscaremos un espacio para volver a platicar contigo, si nos lo permites, en el post-mortem del Mundial. Por supuesto, yo siempre que lo necesiten o que lo quieran, voy a estar disponible para charlar, repito, sobre 2 cosas de las que más me gustan, que son el vino y el fútbol, así que con mucho gusto. Tocayo, vamos a recordarle a nuestra audiencia que se suscriban al podcast, que también escuchen nuestro podcast hermano de Frecuencia Cero, que se llama Imposible Estar de Acuerdo. Y bueno, por favor, si nos das tu mensaje de despedida para el cierre de que es, claro, un programa especial, una edición especial de Código Vino, porque pues el fútbol es de lo que estamos
estamos hablando en estos días, el vino está presente y no podíamos dejar de hacerlo. Yo me voy a quedar con la idea que decía Nico en referencia a los comentarios de Messi. Muchachos, para el que no toma vino, hay un sinfín de posibilidades para probar eso y que les agrade, claro que sí. Entonces, adelante, vamos por el vino. Nico, tus redes, ¿cómo te encuentran? Sí, en X, antes conocido como Twitter, @Nicolás Schiller, que es SCHILLER, o en Instagram, Nico Schiller Solti. Así que ahí me pueden encontrar en redes sociales. Tocayito, un placer, la verdad que me divirtió mucho el programa, así que éxitos. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, descífralo con nosotros cada semana en Código Vino. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.